Bueno, los temas de esta semana son los de derivadas parciales de orden superior y regla de la cadena únicamente. Son los últimos que faltan para ya terminar de ver los temas para el examen del lunes. Entonces, no sé cómo te va con ese tema. Creo que bien, sí, sí. Ok. Bueno, igual voy a dar la explicación porque pues, debo subirla para que los demás después puedan consultarla en caso de que lo necesiten. Entonces, acá la idea es que ya tenemos funciones de dos variables. Entonces vamos a considerar las que tienen variables x y y. Entonces, si yo extraigo sus derivadas parciales, vamos a llamarle f de x y f de y, esas derivadas parciales que se obtienen también van a ser funciones de dos variables. Entonces, a esa derivada que obtuvimos, esa derivada parcial, también podemos extraerle otra vez sus derivadas parciales, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a utilizar esta notación, f de x y f de xy y f de yx. ¿Qué significa esto? Cuando vean esta notación, lo que tenemos es la primera derivada de la función con respecto a x y después a la primera derivada volvemos a derivarla y de nuevo con respecto a x. ¿Okay? Entonces, cuando están dentro de paréntesis, la primera derivada se deriva con respecto a esa variable y la que está afuera sería la segunda derivada con respecto a la variable que esté fuera. ¿Okay? Entonces, estas serían las segundas derivadas parciales de la función. Otra notación que se utiliza también para derivadas parciales, en este caso de orden 2, sería la siguiente. Vamos a ver, esta notación lo que significa es que tengo las dos derivadas de la función y tanto la primera como segunda derivada se hacen con respecto a x. Entonces, primero derivamos la función original con respecto a x y después derivamos la primera derivada con respecto a x. Lo mismo en el caso de cuando tenemos la segunda derivada con respecto a y. ¿Okay? Entonces, hacemos la primera con respecto a y después esa primera derivada la derivamos con respecto a y también. Ahora, la otra notación que utilizamos es cuando primero derivamos con respecto a x y luego la segunda derivada es con respecto a y. Entonces, lo vemos de esta forma. Lo usual es que si tenemos esa representación, digamos que el orden de derivación es de esta forma. Entonces, primero debo derivar con respecto a x y después la segunda derivada la hago con respecto a y. Entonces, eso es lo que está acá. Primero derivo con respecto a x y la primera derivada la derivo con respecto a y. Y esta otra es lo mismo, solo que en este caso podemos ver acá que la primera derivada va a ser con respecto a y. Y luego la derivada de la primera derivada sería con respecto a x. Entonces, esta primera parte es solo como de observar la notación que se va a utilizar para las derivadas parciales. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Si tenemos una función z igual a f de x, y, o sea, z es igual a una función que depende de x y y, entonces podemos utilizar otra notación para estas derivadas parciales. Entonces, ya vimos que esto lo que significa es que derivo primero f con respecto a x y después la primera derivada la derivo con respecto a x. Entonces, otra notación que se utiliza es directamente f de xx o f de 1, 1 o derivada al cuadrado de f sobre derivada de x a la 2, ¿de acuerdo? Otra forma, como tengo la función z igual a f de xy, otra forma de representarlo es ver que estoy derivando z y recuerde que aquí en este caso sería en ambas ocasiones con respecto a x, ¿de acuerdo? Lo mismo pasa para las derivadas primera y segunda con respecto a y, entonces ya no la voy a mencionar. Nada más que en este caso, como es con respecto a y, aquí se utilizaría f de 2, 2. Ahora,
Acá, pues la idea es similar. Si tengo primero f de x y luego la y, esto lo que significa es que primero se deriva f con respecto a x y después con respecto a y. Se vería así, de esta otra forma también, f de xy. Entonces, vean que en este caso el orden sí es normal, primero con respecto a x y luego con respecto a y. Vean aquí de nuevo, f de, el 1 representa x y el 2 a y, entonces primero con x y luego con y. El único caso en el que cambia es en esta otra notación, que aquí sí lo vemos, de derecha a izquierda. Entonces, primero derivo con respecto a x y la segunda derivada sería con respecto a y. Entonces, de nuevo, como es una función z igual a f de xy, entonces diría que obtengo la segunda derivada de z, primero con respecto a x y después con respecto a y. Lo mismo en el otro caso, que sería más bien primero la derivada de la función con respecto a y y luego con respecto a x. El orden sería f de yx o también f de 2,1. Y de nuevo, en este caso, vemos que estoy derivando primero con respecto a y luego con respecto a x. Y también, de nuevo, como la función es z igual a f de xy, pues puedo utilizar esta otra, que sería derivada de z, primero con respecto a y después con respecto a x. ¿De acuerdo? Entonces, aquí nada más lo que dice es que f de xy, vamos a ver, aquí esto está, esto tiene que estar abajo, que f de xy o esta otra notación, lo que le decía era que primero vamos a derivar con respecto a x y después con respecto a y. Y esta otra pues sería lo contrario, ¿ok? Entonces, esto de momento es pura notación. Entonces, no sé si querés hacer alguna de estas primero, a ver cómo te va. Ok. O las hago yo. Entonces me dice, No sé, voy a intentar la primera, bueno, tal vez. sí, sí, está bien. Esta es la primera. Sería, bueno, esta notación, ¿qué significa? Bueno, derivar dos veces con respecto a X. Una Exactamente. función. Ujú. Entonces, en ese caso, vamos a recordar que y sería la constante, ¿verdad? Tomamos y como constante porque haríamos con respecto a x. Sí, ya la tengo, la primera. Ok, voy a resolverla a ver si llegaste a lo mismo, ¿de acuerdo? Ok. Ok, entonces, vamos a calcular aquí. Primero, entonces sería la función con respecto a x. Entonces vamos a determinar apenas la primera derivada. Entonces sería, vamos a ver, 3x a la 2, ¿verdad?
Estoy derivando con respecto a x. 3x a la 2 más. Después aquí y al cuadrado es una constante, entonces esa va a quedar igual. Solo deberíamos derivar esta, x a la 2, sería 2x. Más 0, ¿verdad? Porque la otra es constante, entonces quedaría así. ¿Te quedó igual? Sí. Sí, ok. Ahora, la idea es que como voy a obtener la segunda derivada es derivar esta, porque es la primera, con respecto a x también. Entonces ya para ahí la notación que utilizo es esta de acá. Sería la derivada con respecto a x de quién? De la primera, ¿de acuerdo? Entonces aquí sería la derivada con respecto a x, si utilizo la notación así más formal de esto, sería así. ¿Ok? No hace falta porque nada más uno puede hacer de una vez el procedimiento, entonces voy a hacerlo aquí de una vez. Con respecto a x, en este caso, sería igual la y como constante, entonces 3 por 2, 6x, más, derivo 2x, que es 2, y queda la constante. Entonces esa sería la respuesta. Esa sería ya la segunda derivada. ¿Te quedó igual? Sí. Ok. Más 2 y a la 2. Entonces vamos a ver. Vamos a dejar esto en un tamaño. Listo. Entonces vamos a hacer ahora esta de acá. Sería derivar la función siempre con respecto a y en este caso. Entonces voy a hacerlo aquí de una vez. Vamos a ver. Entonces, primero derivamos f con respecto a y. Y en la segunda derivamos f de y con respecto a y. ¿Ok? Entonces, aquí la primera sería tomar la y como constante. Entonces voy a traerme esto nada más para tenerlo ahí a mano. Ahí estaría. Entonces sería esto es una constante, me da 0. Aquí la constante es x a la 2, ¿verdad? Entonces queda x a la 2 y derivo el de y a la 2 que me queda 2y. Más la derivada de y a la 3 es 3y a la 2. ¿Ok? Y ahora sí, aquí vamos a derivar con respecto a y la primera derivada de y. Entonces sería, vamos a ver, de nuevo, derivo 2y, me queda 2. X a la 2 es constante. Y la derivada de 3y a la 2 es 6y. ¿Ok? Entonces, listo, ya esa sería la respuesta. Entonces, ¿estamos bien hasta acá? Sí, todo bien. Ok, entonces x a la 2 más 6y. Listo. A ver. Vamos ahora con, primero con respecto a, vamos a ver esta cuál es. Aquí con respecto a quién debo derivar primero, en esta. Esta de Con acá. Con respecto a y, ¿verdad? Porque estaba de orden de derecha a izquierda. Entonces, primero derivamos f con respecto a y. ¿Sí? Entonces, aquí, vamos a ver. La primera derivada con respecto a y es esta, ¿verdad? Entonces ya no hace falta calcularla, nada más la voy a copiar, ¿de acuerdo? Y ahí la tenemos. Después, derivamos a la primera derivada de y, de la función con respecto a y, con respecto a x, ¿verdad? Entonces, vamos a derivar esta con respecto a x. La notación que se utiliza es de una vez la del cuadrado o podemos ver esta, que es la derivada
de la función primera como con respecto a y después con respecto a x. ¿Ok? Entonces sería 2y es una constante, pero cuando yo derivo x sería 2x. Entonces me queda 2 por 2, 4x. Y como estoy derivando con respecto a x, esto es 0. ¿Ok? Entonces quedaría así. En realidad la otra va a quedar igual, solo que le cambiamos las variables a esta, pero igual vamos a hacerlo. Entonces, en este caso, debemos derivar con respecto a quién primero. X. A x. Entonces, ya esa la habíamos determinado aquí al inicio. Es esta, entonces nada más la vamos a copiar para no volverla a hacer. Entonces aquí sería con respecto a x. Y la segunda sería con respecto a y. Entonces derivamos la función con respecto a x del paso anterior con respecto a y. Entonces tendríamos esto al contrario. Aquí va el x y aquí va el y. Vamos a ver, derivamos eso con respecto a y. Y vamos a tener que esto es una constante, entonces la derivada de 0. Y de nuevo, aquí me queda 2 y a la 2, que es la constante. No, el x, perdón. 2x, que es la constante. Derivo y a la 2, me queda 2y. Entonces sería 2 por 2, 4y. ¿De acuerdo? Entonces, vamos bien hasta acá. Sí. Vamos con este otro. Entonces aquí dice, si z es igual a f de x a la 3 y a la 4, determine la segunda derivada con respecto a x. Igual acá, en estas. Entonces, no sé si sabes cómo hacer esas. Si quieres intentar la primera. Creo que sí. Entonces, Ok, sí. intentarlo, a ver. Me avisas y ya la hago yo a ver si llegamos a lo mismo. Aquí incluso puede cambiar la notación y hasta se puede utilizar la de z, ¿verdad? Es lo mismo. De hecho, voy a cambiarla para verla como z, para que sea más clara. Creo que ya. Ok, vamos a ver.
ahí hay que aplicar como regla de la cadena, ¿verdad? Porque tengo una función que está dentro de otra función. Entonces, vamos a ver. Derivarla con respecto a x en ambos casos, tanto la primera como la segunda. Entonces, vamos a ver. Voy a traerme estos pasos para nada más copiarlos. Vamos a ver. Entonces, paso número 1 sería derivar en este caso la función z con respecto a x. Y paso número 2 sería derivar la primera derivada que saqué con respecto a x y de nuevo con respecto a x. ¿De acuerdo? Entonces, deben cambiar aquí la notación. Listo. Entonces, tendría aquí primero que derivar f. Entonces, eso lo represento como f', ¿verdad? F' de x a la 3 por y a la 4. Y luego le multiplico la derivada de lo que está dentro. Y es la derivada con respecto a x. Entonces sería 3x a la 2, y a la 4. Porque y a la 4 es una constante. ¿De acuerdo? ¿Te quedó igual? Ese. Mm. Ok. Entonces nada más voy a escribir la constante ahí delante. Listo. Esa es la primera derivada. Ahora, derivamos, que era z, la primera derivada de z, ahora con respecto a x. Entonces, vamos a ver qué nos queda. Aquí hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque ya aquí involucramos a regla del producto. Entonces, voy a dejar la constante fuera, ¿de acuerdo? Aquí la constante es 3 y como estoy derivando con respecto a x sería y a la 4. Todo esto es constante. Entonces, solamente me encargaría de derivar esta f' con x a la 2, ¿de acuerdo? Entonces sería la derivada de la primera, sería la segunda derivada, ¿verdad? Ok, entonces aquí me queda eso de x a la 3, y a la 4. Por lo que está dentro, ¿verdad? De nuevo. En este caso, derivo con respecto a x también. Entonces la derivada de este es 3x a la 2, y a la 4. Listo. Por la segunda sin derivar. Que ahí la segunda era x a la 2. Entonces lo dejamos así. Más la primera sin derivar, que es f', de x a la 3, y a la 4. Por la derivada de la segunda, que sería entonces, la derivada de este es 2x. Entonces voy a dejarlo aquí. Y vamos a simplificar. Entonces aquí podemos hacer todas estas multiplicaciones. Y a la 4 por y a la 4 se convierte en y a la 8. ¿De acuerdo? A ver, aquí. Y 3 por 3 se convierte en 9. Y quedaría así. Ah, bueno, aquí me falta el x a la 2 por x a la 2, que sería x a la 4. Entonces ya ahí estaría esa derivada más. Y esta queda igual. Eso no le podemos hacer nada. ¿De acuerdo? Aquí, ¿qué hice? Vamos a ver, aquí hay un error mío. Este y estaba afuera y yo se lo multipliqué y no tengo que hacerlo. A menos que haga la distribución. Sí, ves que este está aquí afuera. Y lo multipliqué con el de afuera y no, aquí no. Entonces aquí vamos a dejarlo igual. Así. Ahora, si quieren, se distribuye. Y ahí sí tendríamos que hacer las operaciones. Pero podemos dejarlo así. ¿De acuerdo? Entonces, ya estos se hacen igual, nada más recordando que aquí deberíamos aplicar regla de la cadena porque tengo una función f que no sé quién es y necesité derivarla, ¿de acuerdo? Entonces, vamos ahora con esa otra. Dime.
Una pregunta, ahí no sería 3 al principio. Ah, sí, sí, porque ese también lo distribuí. Entonces 3 ahí y 3 aquí, ¿verdad? Que es este. Sí, listo. Gracias. Vamos ahora con esta otra. Vamos a ver. Igual voy a tomar esto. En este caso, sería primero derivar z con respecto a y después la derivada de z con respecto a y que saqué, la derivo con respecto a y. ¿Ok? Entonces, voy a traerme la función. Es esta. Entonces, vamos ahora a derivar con respecto a y. Igual sería, primero derivamos f. Y ahí aplicando regla de la cadena normal, le multiplicamos la derivada de lo que está dentro con respecto a y. Entonces sería 4y a la 3 y el x a la 3 es constante. Entonces, puedo pasar este 4 aquí delante, ya para dejarlo simplificado. Y ahí lo vamos a dejar. Ahora, aquí sería derivar la primera derivada que saqué con respecto a y. Entonces, vamos a derivarla. A ver, aquí llegamos. Vamos a ver. Como es con respecto a y, el 4 y el x a la 3 son constantes. Esas las dejo afuera. Ahora sí, esta sería la primera y esa sería la segunda. Entonces sería la derivada de la primera, de nuevo, es la segunda derivada de x a la 3 por y a la 4 por la derivada de lo que está dentro, que sería con respecto a y. Entonces, el x a la 3 es constante y la derivada de y a la 4 es 4y a la 3. ¿Okay? Entonces, ahí estamos con esa derivada. Es la derivada de la primera por la segunda sin derivar. Entonces, aquí le multiplico la segunda sin derivar, que es y a la 3. ¿Ok? Más la primera sin derivar, que es f' de x a la 3, y a la 4, por la derivada de la segunda, que entonces sería 3y a la 2. 3y a la 2. Igual vamos a simplificar, el 4x a la 3 lo dejamos ahí. Y adentro nos queda la segunda derivada, a ver, la segunda derivada de la función x a la 3, y a la 4. Aquí puedo hacer y a la 3 con y a la 3. Entonces, vamos a ver, voy a dejar el 4 aquí. Y aquí voy a dejar el x a la 3 y el y a la 6. ¿Ok? Ahí listo. Igual, como aquí derivé con respecto, voy a cambiar la notación, con respecto a y, x es constante. Entonces, por comodidad podríamos dejar el y aquí con la constante. Pero como son variables de momento, entonces se pueden dejar ahí, no importa. Más, y esta quedaría el 3, f', x a la 3, y a la 4 y el y a la 2. Y listo. Entonces vamos a ver quién más se había conectado. Ana Laura. ¿Vamos bien? Todo bien. Sí, ok. A ver. Entonces aquí hay que tener nada más cuidado porque en este caso aparece una función. Entonces ahí hay que aplicar la regla de la cadena. Entonces vamos ahora a hacer estas últimas dos. Entonces, igual la idea es la misma. Primero en este caso se deriva con respecto a y luego con respecto a x. Y en esta, primero con respecto a x y después con respecto a y. ¿Ok? Entonces, vamos a copiar esto. Vean que ese procedimiento es muy repetitivo. Entonces, por eso entre uno más práctica haga, más rápido va a aprender a hacer estas derivadas, más las de
más adelante que hay que aplicar regla de la cadena. Entonces, vamos aquí. En esta sería primero derivar z con respecto a y, ¿ok? Entonces, vean que ya no la voy a terminar porque efectivamente es esta misma, ya la sacamos en las otras. Entonces, primero derivamos con respecto a y, ya está lista. Ahora, la segunda derivada sería derivar la primera, pero ahora con respecto a x, ¿ok? Entonces, ahora todo esto va a cambiar, es derivar la primera, que fue con respecto a y, ahora con respecto a x. Entonces, vamos a cambiar esto. Vamos a derivar esta con respecto a x. Identificamos las constantes, son 4y a la 3. Le aplico regla del producto. La derivada de la primera sería la segunda derivada de x a la 3, y a la 4, por regla de la cadena sería derivar lo que está adentro. Con respecto a x, entonces y a la 4 es constante. Dejo y a la 4 y la derivada de x a la 3 es 3x a la 2. Listo. Entonces ya derivé la primera por la segunda sin derivar. Esta, ¿verdad? Porque la otra ya la saqué como constante. Entonces sería x a la 3. Listo, ya terminé la primera parte. Más la primera sin derivar, que sería esta, por la segunda derivada, sería 3x a la 2. Y listo, nada más simplificamos. Entonces aquí sería x a la 2 con x a la 3 es x a la 5. Entonces ya puedo quitar este. El 3 lo puedo llevar para acá y ahí quedaría. De nuevo, aquí como derivo con respecto a x, la constante es y a la 4. Entonces si gustan colocar la constante aquí, donde están las constantes, se puede hacer. Y aquí no hay nada que hacer más que colocar el 3 aquí delante, para que quede más ordenado. Y listo. Y también pues podemos distribuir, pero no lo voy a hacer. Voy a dejarlo hasta ahí. Y vamos a hacer esta otra que es lo contrario. Primero derivo con respecto a x y luego con respecto a y. Entonces vamos a ver. Entonces primero, voy a aquí. Esto era así. Así. Entonces primero derivo z con respecto a x. Entonces primero con respecto a x. Después, esa primera derivada que saqué con respecto a x, la derivo con respecto a y. Entonces, de nuevo, aquí ya la derivada con respecto a x, ya la saqué en uno de los pasos anteriores, creo que fue en el primero. Entonces, nada más la copiamos, ya no hace falta volverlo a calcular. ¿Sí? Ya está lista. Ahora, derivamos esta con respecto a y. Entonces, esta notación queda al revés. Sí. Entonces, vamos a ver, como derivo con respecto a y, x al lado sería la constante junto con el 3. Entonces, los dejo fuera. Y de nuevo, la derivada de la primera. Entonces, me queda así. Por la derivada de lo que está adentro con respecto a y, ¿verdad? Sería 4y a la 3. Y dejo la constante, que es x a la 3. Por la segunda sin derivar, que sería y a la 4. ¿Okay? Más la primera sin derivar, f' de x a la 3, y a la 4, por la derivada de la segunda. Entonces sería 4y a la 3. Entonces, ¿estamos bien hasta acá? Sí. Esa es segunda derivada de Sí, f. ya esta es la segunda.
Ah, no, me refería a que la primera, Ah, dice sí, primera idea. esto, aquí, así. Sí, porque ya aquí tengo primera, entonces cuando la derivo es la segunda. Vamos a ver. Entonces, este 4 lo puedo colocar acá. El y a la 3 por y a la 4 es y a la 7. Y bueno, el 4 pasa adelante. Entonces, dependiendo, si fuera como marque con X o algo así, ya sería acomodarlo como estén las opciones, ¿verdad? No necesariamente va a aparecer así, puede aparecer esto distribuido. Entonces ya todo depende de las opciones. ¿Ok? Entonces, ya terminamos el no, el segundo ejercicio. Entonces ya se va a terminar la sesión, quedan 2 minutos. Entonces, voy a finalizarla y se vuelven a conectar al mismo enlace, ya para ver estas otras que están acá. ¿De acuerdo?